fondo con Eduardo Torreblanca. Muchas gracias, muchísimas gracias a todos ustedes y que nos aprecian desde sus hogares. Bienvenidos a este programa de A Fondo que tiene como propósito el darle a usted aquellos elementos necesarios para que juzgue cómo están los trayectos de la problemática económica tanto en Estados Unidos como Canadá y México. Nunca como ahora se aprecia esta interdependencia que ataca de manera frontal algunas cadenas productivas que están muy cercanas, que han trabajado de manera muy cercana a lo largo de muchos años, incluso de décadas, y que conforman hoy clústeres muy eficientes a nivel internacional, pero que de alguna manera se convierte en un problema cuando no hay coordinación entre los gobiernos con respecto a cómo van a atender o cómo van a atacar el asunto de la pandemia que tiene con el Jesús en la boca a todo el mundo. Para ello, yo agradezco de manera muy especial la presencia de personas con muy alta capacidad para tratar estos temas en esta ocasión aquí a fondo. Eduardo Solís, consultor internacional y miembro del Consejo Directivo de la CONCAMIN, expresidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Muchas gracias, querido Eduardo. Muchas gracias, tocayo, por estar aquí con nosotros. Lo apreciamos mucho. Gracias a ti, tocayo, y a tu amable auditorio. Muchísimas gracias. Como siempre, al maestro Pablo Álvarez y Casa. Querido Pablo, amigo, luchador incansable en varios foros donde hemos compartido los micrófonos. Muchas gracias, Pablo Álvarez y Casa, por estar con nosotros. Economista, muy destacado economista. Muchas gracias. Gracias a ti, Eduardo, y también saludo al auditorio. No menos destacado y también con una amplia experiencia, Enrique Díaz Infante, quien es un investigador del Centro de Espinosa Iglesias, una persona que es de casa y que mucho valoro su participación por los buenos elementos que aportas y pones sobre la mesa. Muchas gracias, Enrique. El agradecido soy yo. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta es, me parece más que evidente, aunque algunas personas lo denostaba o no lo creía, que las industrias entre México, Estados Unidos y Canadá tienen una interrelación muy estrecha. Queda en clara la importancia de la industria automotriz mexicana, sobre todo en estos momentos donde a la Unión Americana sobre todo, pero no solamente a la Unión Americana, también a Canadá, pues le urge que se salga de este confinamiento voluntario u obligado de manera coordinada para que las piezas que se necesitan en Estados Unidos o en Canadá y que son originarias de México o viceversa, puedan ya comenzar a reactivar una cadena productiva que me parece que es producto muy eficiente y que es producto de muchos años de coordinación entre las tres naciones. ¿Me equivoco, Eduardo? Al contrario, Eduardo, yo creo que estás en lo correcto. Son muchos años los que han tenido que pasar para que México se convierta en lo que es hoy. Es el primer proveedor de autopartes del mercado de los Estados Unidos. Somos el quinto fabricante de autopartes en el mundo, el cuarto exportador. Y bueno, esas cadenas globales de suministro tan importantes, tan integradas, son las que justamente hoy están en riesgo. Y están en riesgo porque lo que para México es una industria no esencial, es decir, en español sería una industria que no puede operar durante este lapso que ha indicado el gobierno en el que tenemos que quedarnos en casa. En Estados Unidos y en Canadá sí pueden operar porque son industrias señaladas como esenciales. Esta falta de homologación tiene muy nerviosos a todo mundo, como ya lo adelantabas, justamente porque es la homologación entre los tres países lo que nos permitiría dar un arranque sincronizado. Hoy no lo podemos hacer. Mientras México mantenga a este sector como un sector no esencial, al sector automotriz, pues nuestra proveeduría no puede arrancar. Te dejo un dato, el 40% en promedio del valor de un auto fabricado en Estados Unidos es de partes y componentes que vienen de México.
Es decir, si una armadora en Estados Unidos dice que quiere arrancar el 12, el 15 de mayo, pues primero tendría que arrancar los proveedores en México y en otras partes del mundo. No puede arrancar esa armadora sin que arranquen estos proveedores. Por lo tanto, este tema tiene que estar en la mesa, este tema tiene que ser discutido entre los tres países para buscar una sincronía. Primero una homologación en lo que son sectores esenciales y luego una sincronía. Por cierto, una empresa de proveeduría tiene que arrancar por lo menos de 5 a 7 días antes de que la armadora pueda arrancar. Por lo tanto, estamos ya tarde. Es muy importante que somos un proveedor confiable y que no podemos perder eso, tocayo. Claro, y creo que lo veremos a lo largo del programa. No hay una cadena productiva tan integrada como la automotriz. Hay otras que se han articulado, la alimentaria, se han articulado también la industria aeroespacial incluso. Hay proveedores muy importantes para la industria de la defensa en Estados Unidos, pero nunca ha habido una tan cercana, tan estrecha, tan ligada como la automotriz. Déjame preguntarle ahora a Pablo Álvarez y Casa, si hubiéramos incluso, Pablo, trabajado como bloque, lástima que los presidentes en Estados Unidos y en México no ayudan, pero si hubiéramos trabajado como bloque, hubiéramos cerrado la llegada de vuelos de Asia y de Europa, no hubiéramos sido tan dañados. Si Canadá, Estados Unidos y México hubieran actuado como bloque económico, no como país independiente, hubiéramos tenido mucho menor daño en nuestras poblaciones y en nuestra economía, salvo tu mejor opinión, por supuesto. No, yo creo que es muy cierto lo que dices, Eduardo. Las comparaciones son odiosas, pero necesarias. Alemania, ¿qué hizo? Alemania, incluso en contra de lo que decía la Unión Europea, cerró fronteras del resto de los países europeos. Y esto le permitió controlar mucho mejor el contagio que venía de fuera. También lo que hizo fue tomar medidas muy drásticas en lo laboral, a tal punto que muchas fábricas en Alemania, sobre todo en la industria automotriz, no cerraron. Disminuyeron el ritmo de trabajo, tuvieron políticas de distanciamiento, además de que es una industria, como muy bien se veía en la gráfica, altamente robotizada, de tal manera que muchos procesos productivos no son a distancia tan cercana. Entonces, lo que hizo Alemania fue que permitió que siguieran trabajando en industrias estratégicas. Aquí la diferencia entre estratégica y esencial es muy importante. La industria automotriz en México, para que tengas una idea, en el primer trimestre de este año ya representó el 32.1% de las exportaciones totales del país, por un monto de 34.848 millones de dólares. Y esto vuelve a esta industria estratégica, y es una industria más muy compleja porque está integrada fuertemente a la industria de autopartes, ¿no? Un último dato nada más para cerrar mi participación. Es una industria donde las economías de escala son muy importantes. Esto es, una compañía decide producir un solo coche en un solo país e importar los insumos del resto del mundo. ¿Por qué? Porque esto le permite producir con costos mucho más reducidos, pero esto implica que la globalización es fundamental en el funcionamiento de la industria. La integración es impresionante, a tal punto que el funcionamiento de Canadá, Estados Unidos y México es coordinado. No se puede producir porque la autoparte que te tiene que enviar una planta que está en Ciudad Juárez o una que está en Coahuila, tiene que llegar a una planta que está en Detroit o en otra parte de Estados Unidos. Y no se puede concluir el proceso porque esa pieza que es esencial tiene que estar instalada en la planta que va a producir el auto, ¿no? Ahorita iremos, le voy a pedir a Eduardo, después de escuchar
a Enrique que nos recuerde hasta cuántas veces una pieza puede llegar a cruzar fronteras. Es impresionante cuántas veces viaja una pieza antes de llegar al momento de ser ensamblado en definitiva en un automóvil. Es un juego de ida y regreso impresionante. Y ese asunto es de mucha precisión. O sea, tiene que llegar la pieza porque si no se para toda la cadena, pues. Y eso, bueno, lo que se genere, esos retrasos, Enrique, esos retrasos, un retraso en México puede generar no solamente una pérdida de ingresos o de ventas o de utilidad, sino puede significar también pérdida de empleos en Estados Unidos y en Canadá. Sin duda, Eduardo, y qué bueno que tocas esa parte de los empleos, porque la reactivación económica depende mucho de, uno, que no se pierdan más empleos ahorita, pero dos, que se logren mantener todos esos empleos activos. Y el sector de la manufactura, y específicamente el de el automotriz, es el más importante en México. Si nosotros, que hemos optado por un modelo de desarrollo exportador y que estamos tan vinculados a la economía de Estados Unidos y Canadá, no actuamos en forma conjunta y coordinada, bueno, pues vamos a ser desplazados y eventualmente, pues, el gobierno de Estados Unidos, Trump, como conocemos, su actuar, va a acabar dando un manotazo. Y entonces, fácilmente se podrán perder muchos de los empleos. Y ahorita no nos podemos dar el lujo de perder empleos. Entonces, es importante que estemos coordinados en la cadena productiva, que nosotros cumplamos con la parte que nos toca en dicha cadena y que hagamos esta apertura, sí, cuidando las medidas de salud, la sana distancia, pero como ya lo mencionaba Eduardo, o sea, la industria automotriz, por la automatización que tiene, por la forma como produce, está preparada para poder atender las medidas de sanidad necesarias para no evitar más contagios. Sería un drama que por acelerar la apertura hubiera mayores contagios, pero la industria automotriz puede evitar este riesgo, puede lidiar con este riesgo, claro. Y no hay razón por la que no nos engarcemos en la reapertura con la economía de Estados Unidos y Canadá. Eduardo Solís, se sabe de memoria. Bueno, si hay alguien en este país y en Estados Unidos y Canadá que sabe los asuntos de la industria automotriz, es Eduardo. ¿Cuántas veces, esa sería una pregunta que tenía pendiente, cuántas veces atraviesa una pieza las fronteras de Canadá y de México? Y otra es, en México se habla de 900,000 empleos. Ya si juntamos y vemos el asunto trilateral, tocayo, ¿ya de cuántos empleos estaremos hablando, tanto directos como indirectos, en Canadá, México y Estados Unidos como región automotriz? Bueno, bien lo dices, tocayo. Una pieza puede viajar entre 4 y 6 veces antes de terminar siendo una pieza que se incorpora en un vehículo en cualquiera de los 3 países. Para fabricar un pistón, por ejemplo, podemos traer aluminio de Canadá hacia Michigan, en Estados Unidos, en donde se le da un primer proceso de maquinado. Esa pieza se manda a México, donde la pieza es terminada. El pistón viaja de nuevo de México a Wisconsin. Este viaje es para que en Wisconsin se haga un ensamble. Ese ensamble es enviado de Wisconsin a Michigan a la planta de motores. En la planta de motores de Michigan, ya dentro del motor, el pistón viaja a Ontario, en donde se incorpora a un vehículo que se puede exportar a México o a Estados Unidos. Entonces, el pistón cruzó la frontera por lo menos 6 veces y es un dato muy importante porque habla de esa integración que tenemos en Norteamérica. Déjame darte algunos datos que son muy importantes para marcar la relevancia del sector en nuestro país. Hoy por hoy es el principal generador de divisas. El superávit comercial histórico que logramos en el 2019 alcanza una cifra de 89,000 millones de dólares, nunca antes vista, por cierto.
Es decir, entre lo que exportamos de vehículos y de autopartes y lo que importamos de vehículos y de autopartes, le queda un superávit comercial a nuestro país de esa magnitud, muy por encima de lo que generamos por turismo, por petróleo, por remesas, todas juntas. Entonces, por una parte. Otra, en los últimos 10 años, Eduardo, la generación de inversión extranjera en este sector ha estado cercana a los 69,000 millones de dólares. Generación de inversión extranjera que no tiene precedente. Y por supuesto, qué decir de lo que ya se hablaba. Es un sector exitoso que alcanzó una exportación el año pasado cercana a los 148,000 millones de dólares. Todo esto, tocayo, y mis dos coequiperos aquí en el panel lo han dicho muy claramente. Se tiene que buscar la reapertura, pero de una manera responsable. Y yo voy a hablar de que se requieren protocolos sanitarios estrictos para poder alcanzar esa reapertura. Ya lo decía Enrique, no, lo decía Pablo, perdón. En Alemania, la mayoría de las plantas automotrices ni siquiera pararon. Es decir, lo que ocurrió es que siguieron protocolos muy estrictos sanitarios que nosotros deberíamos de aplicar a nivel de planta para salvaguardar la vida y, por supuesto, la salud de nuestros empleados. Estamos hablando de alrededor de, tú lo dijiste, 1 millón de empleos en nuestro país, pero no nada más eso. Estamos hablando también de entre 3,5 y 4 millones de empleos más indirectos. La incidencia de nuestro sector, el sector automotriz, en el empleo en nuestro país, empleo formal y empleo bien calificado, es altísima. INEGI sacó un dato muy importante en un documento que hicimos junto con AMIA. Este sector, el sector automotriz, de la industria automotriz terminal, paga hasta 2.2 veces el salario promedio de las manufacturas. Y yo creo que eso es muy importante, tocayo. Claro que sí, es un empleo bien calificado, es un empleo que se logra después de décadas de políticas públicas continuas, que es un verdadero milagro en México, por supuesto, y de una coordinación con Canadá y Estados Unidos que ahora se está distinguiendo de una manera muy clara. Vamos a una pausa, después vamos a ver si tendremos que porque todo se puede hacer. Alemania nos está poniendo el ejemplo y debiéramos de aprender los ejemplos buenos, no de los malos. Hacemos una pausa y continuamos. El mundial, déjeme decirle a usted, a nivel mundial ya la industria automotriz venía con números que no precisamente eran halagadores. Ustedes tendrán las mejores cifras que yo en la memoria, pero la industria automotriz mexicana, como resultó incluso la china, la europea, la norteamericana, ya venían con un proceso de declive en la producción y las ventas, no sé si en la producción, pero sí, claro, en las ventas. Y con el COVID, bueno, ¿qué le digo? Las cifras que acaban de dar a conocer el INEGI esta semana son espantosas, o sea, son así como para meterlos en una casa embrujada en Halloween, porque caídas de 64%, cuando incluso se pensaba que la caída en las ventas estaría arriba del 90%. Resulta que la entrega de flotillas o bien algunas peticiones de compra atrasadas, incluso alguno que se aventuró a hacer la compra por internet y no permitieron que la caída de las ventas de automóviles en México en el mes más reciente calculado por el INEGI fueran arriba o del terreno del 90%. ¿Por qué venían cayendo la industria automotriz o presentando ese ajuste, tocayo? Bueno, como tú sabes,
ha habido una contracción en la demanda en nuestros principales mercados por automóviles, resultado que no está relacionado, como bien lo dices, con esta pandemia. Nosotros el año pasado tuvimos una producción bastante plana, es decir, no tuvimos un movimiento importante en la producción. Tuvimos una caída muy importante en el consumo, en la demanda nacional por vehículos nuevos. Y bueno, como tú lo dices, ya la cifra que se dio a conocer el día de ayer nos marca una caída del 64% en el consumo de vehículos. A mí me llama la atención que solo haya caído el 64% si las agencias de autos están cerradas. Seguramente es demanda del mes pasado que se pasó para este mes la entrega o seguramente son ventas de flotillas. Me dicen que hay venta por internet, pero yo no creo que alcance para poder explicar que solo caiga el 64%. Vamos a ver la cifra el día de mañana de la caída en producción cuando las plantas estuvieron cerradas, así que pues no deberíamos de espantarnos. Ya los países que han anunciado su producción del mes pasado han anunciado pues caídas del 100% porque sus plantas estaban cerradas también. Se antoja, Enrique, se antoja que haya un plan de apoyo a la compra de vehículos. O sea, si nosotros sabemos que son industrias estratégicas o esenciales, y ahorita me marcan ustedes las diferencias o nos ayudan a que el público entienda cuál es la diferencia entre esencial y estratégica, deberíamos orientar nuestra compra en aquellos sectores donde sabemos que estamos provocando una reactivación de la actividad en nuestro país, o sea, tratando de procurar que nuestro consumo alegre la economía y empiece a recuperar lo mucho que ha perdido. Enrique, ¿tú le ves ganas al gobierno de entrarle a programas que realmente incentiven el consumo? Porque hay otras naciones que están haciendo cosas maravillosas, procurando que la economía no se les venga encima o no se les caiga demasiado. A ver, Eduardo, qué gran pregunta estás planteando, porque aquí estamos hablando de la industria automotriz, que es la industria más relevante para México, es generadora de casi 1 millón de empleos y, como bien señalabas, en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias hemos hecho una propuestas para reactivar la economía basadas en cuidar el empleo. Entonces, desde ese punto de vista, sí es importante apoyar a la industria. Ahora, aquí yo también plantearía un tema que es el cambio tecnológico y los cambios de hábito. O sea, salvo Tesla, que son autos eléctricos, toda la industria que está basada en motores de combustión interna están pasándola mal a nivel mundial. Esa decaída o esa caída de la industria automotriz de combustión interna, pues afecta considerablemente también los precios del petróleo. Entonces, dos de nuestras industrias están golpeadas. Entonces, tu pregunta, ¿debemos dar apoyos, debemos dar subsidios como se hicieron en 2008, 2009 en Estados Unidos, a General Motors y otras empresas? Cuando hay este cambio tecnológico, cuando hay este cambio de hábitos, cuando quizás la industria debería de pensar en recomponerse, no lo sé, es una gran pregunta. Por lo pronto, yo sí diría que para el momento de la reactivación necesitamos apoyar a la industria y necesitamos mantener los empleos y necesitamos que no cierren las empresas. Hacia adelante, sí tenemos que repensar cuál va a ser el rol de México, dado este cambio tecnológico y dado el cambios de hábitos. Vemos cómo Uber va subiendo, vemos cómo la gente con el home office está usando menos autos. Entonces, sí tenemos un dilema en nuestro modelo de desarrollo, dados estos cambios que se están viviendo. Sí, yo recuerdo haber estado en Estados Unidos y posiblemente eso también lo recuerde mi tocayo. Y yo me recuerdo haber estado en Las Vegas y había un programa, el Triple Cero, en la industria automotriz norteamericana. No recuerdo bien, había habido recién una crisis, estaba viviendo una crisis. Era el Triple Cero, era cero enganche, ¿sí?
cero pago de intereses, al menos en un año, y cero pago cero enganche, cero pago en no sé cuántos meses, cero pago de intereses, y creo que no pagabas el automóvil hasta pasado el primer año. O sea, yo decía, no inventes, pues mejor, ¿por qué no lo regalan? O sea, son planes tan agresivos, Pablo, que sí motivan que la gente diga, me la aviento, porque si la gente en México dejó de comprar automóviles, es porque dijo, cabrón, este gobierno está medio raro, y no va a salir con sorpresas, no, que finalmente pues nos acabó saliendo con sorpresas, y dice, la gente se detiene. En casa nosotros íbamos a comprar un automóvil, y después de repente dijimos, no, esto a lo mejor se complica, y mejor nos aguantamos con el coche, y así muchas familias le hicieron, Pablo. Mira, primero, México produce autos, pero más del 80%, un poquito más, se va a exportación. Ahora, las ventas en México venían cayendo desde hace varios años y comenzaron a caer porque las tasas de interés hacían poco atractivo que la gente comprara coches con enganches. No en balde eso afectó mucho, y la propia Asociación Mexicana de Industria Automotriz señaló fuertemente este punto. Pero también ha habido un cambio en los patrones de consumo. Mucha gente en las ciudades está comenzando a usar el Uber o el Didi o este tipo de aplicaciones que le ahorran muchas veces tiempo. Y además, mucha gente son millennials que no tienen esta aspiración que teníamos la gente más de más años, de tener un coche como parte de un estatus. Entonces, y también está habiendo todo un cambio ecológico muy fuerte en el sentido de gran contaminación en las ciudades, que implica que las autoridades tomen también medidas mucho más agresivas, que las verificaciones de automóviles sean mucho más complicadas. Ahora, las tasas de interés, aunque han bajado, siguen estando muy altas. Y dos, la gente ante un escenario de recesión, como el que estamos ahorita ya completamente metidos, es mucho más cautelosa en la toma de decisiones. Por ello, es muy poco probable que el mercado interno logre recuperarse en este año, y yo diría que hasta en buena parte del año siguiente. Puede haber lo que se llama el efecto estadístico, que viene, Eduardo Solís lo conoce muy bien, que de repente tuviste una caída tan dramática este año que el año siguiente tienes un ligero incremento, pero que comparado con lo que había hace 2 años, sigue siendo una caída impresionante, ¿no? Sí. ¿Coincides con eso, tocayo? Absolutamente, absolutamente. Me parece que hay una muy clara caída en el mercado interno, que lo hemos visto en la estadística 2018-2019. No hemos vuelto a repuntar. Hay mucha incertidumbre, incluso hablo antes de esta pandemia, tocayo. Hay mucha incertidumbre en el ambiente, y eso le pega a la demanda por bienes durables. Los automóviles, hay una posposición en la compra del bien durable. Me parece que ese es el efecto más fuerte. Como sabemos, a la entrada de este gobierno empezamos a ver una caída en los empleos formales, y por supuesto, en la medida que tú ves los escritorios de tus vecinos en la oficina vaciarse, claro, pues no es el momento de comprar autos nuevos. La incertidumbre le ha pegado mucho a este mercado de bienes durables, y mientras no veamos una recuperación franca, lo que va a ocurrir es que la gente mejor se va a un auto de 1 año o 2 años de viejo antes de irse a un auto nuevo. sí. Es muy claro. Ahora, déjenme decir algo con el tema tecnológico. Yo coincido que hay un efecto, pero el efecto más grande de la demanda por autos está en el ingreso per cápita, en el ingreso disponible. Países como el nuestro, vamos a decir Chile, Brasil, Argentina, se compran 23, 17
y 14 autos nuevos por cada 1,000 habitantes. En México son 11. Es decir, ni siquiera estamos donde deberíamos de estar. Si nosotros tuviéramos una venta de 23 autos nuevos por cada 1,000 habitantes como en Chile, pues ahorita estaríamos vendiendo en México el doble y un poco más de lo que alcanzamos de ventas en un año. Ya no se diga países desarrollados que no están ni en 11 ni en 23, están en 45 y 48 y 50 autos nuevos por cada 1,000 habitantes. Es decir, una determinante de la compra del auto nuevo es el nivel de ingreso, el ingreso disponible. Me parece que México tiene todavía mucho por crecer ahí, tener una flota mucho más moderna a través de la adquisición del auto nuevo en vez de que sea el auto usado. Yo creo que ese efecto es muy importante y estamos ahorita a 11. Si tomáramos países, por ejemplo, de Centroamérica, estaríamos hablando de 3 autos nuevos por cada 1,000 habitantes. Entonces, es claro que este sí es un efecto importante en lo que hace a la compra de autos nuevos. Para nosotros, no hay duda, el mercado interno tiene que repuntar, tiene también que ver la sobreoferta del auto usado, y tú sabes del padecimiento que tuvimos por años, de la importación de basura vehicular que nos entra de Estados Unidos, y por otra parte, pues todo el tema de producción. Sí, somos sin duda unos campeones a nivel mundial, somos el 6º fabricante de vehículos en el mundo, el 4º exportador a nivel mundial, pero eso conlleva una responsabilidad de políticas públicas. Tenemos que mantener ese nivel de eficiencia, tenemos que mantener ese nivel que nos tomó, como tú lo dijiste en la introducción, Tocayo, años nos tomó llegar ahí, y no podemos darnos el lujo de llegar a cadenas rotas globales de suministro. Si se rompen las cadenas de suministro porque en México no somos capaces de atender a la demanda que va a haber, y que somos absolutamente un proveedor fundamental para que ellos restablezcan su producción, pues eso les va a dar ideas a Estados Unidos de buscar regresar esas cadenas de suministro a su propio país. Claro que sí, fortalece la idea de Vicente Fox. Tenemos 1 minuto y medio, Enrique, dime para cerrar este asunto. Está difícil. ¿Crees que este gobierno pudiera accidental o intencionalmente propiciar este rompimiento de las cadenas de suministro por su falta de conocimiento de cómo funciona la economía? Pues vamos a ver ahorita si primero, ya tuvo un primer error, que es no declarar a este sector de la industria como estratégico. Ahorita tiene que ligarse a Estados Unidos y Canadá, y ahí, bueno, juega a nuestro favor que este gobierno a quien sí obedece es a Donald Trump. Entonces, esperemos que la presión del gobierno de Estados Unidos haga que el gobierno de México actúe en forma debida, se engarce a la reapertura con la cadena productiva, y eso sí, cuidando la salud y las medidas de sanidad necesarias, pero que lo haga. Yo confío en que la presión de Estados Unidos, que está siendo fuerte al respecto para no afectar la cadena productiva, surtan efectos, y que este gobierno, si no por vocación, lo vaya a hacer por la presión de a quien sí obedece, que es al gobierno de Estados Unidos. Bueno, déjame decirle que poco antes de iniciar este programa consultamos las noticias y se habla del regreso a la actividad productiva de la industria automotriz el 17 de mayo, de manera escalonada, de manera observando los protocolos que de manera tipo horno de microondas se están tratando de elaborar en México para que la gente que llegue con la máxima seguridad posible, tratando de evitar algunos nuevos contagios. Por lo pronto hacemos una pequeña pausa y regresamos ya para las conclusiones de este programa.
El señor Trump, que está ahí detrás de la fotografía del título de este segmento, le urge que el asunto se reactive lo antes posible. Se le critica a la Unión Americana de que el presidente busca primero la reactivación económica que la seguridad de su población. Pero bueno, esa es una factura que los norteamericanos tendrán que cobrarle al presidente de la Unión Americana. Lo cierto es que yo no recuerdo, pero ahí, ¿para qué diablos trato de hacer memoria si si quien tiene todos esos registros frescos es Eduardo Tocayo? Yo no recuerdo que haya habido en la relación México-Estados Unidos al menos una clara intención de acelerar a México a tomar una decisión que convenga al clúster automotriz norteamericano. ¿Tú recuerdas alguna injerencia en ese sentido, alguna expresión norteamericana en ese sentido? Por supuesto. Como dije hace unos momentos, estamos en el riesgo absoluto de romper las cadenas de suministro que están altamente integradas, como ya lo hemos dicho a lo largo del programa, pero además en perder este estatus que hoy tenemos como un país confiable, un país en donde la proveeduría es confiable. Si nos saliéramos del sector automotriz un poquito, Tocayo, nada más para ejemplificar, somos el proveedor de todo el cableado completo, todos los arneses de un F-16 en una empresa aeronáutica en Chihuahua, pero también todas las puertas de un Boeing 777, el Dreamliner, el más importante avión de Boeing, todas las puertas se hacen en Sonora. Somos un proveedor confiable. No podemos perder eso. Preguntabas tú cuál es la diferencia, qué es un sector esencial. Un sector esencial que también se le ha dado a llamar estratégico, es un sector que puede operar a pesar de la pandemia, que puede operar. En Estados Unidos puede operar, así se ha designado, en Canadá también, en México no, porque el sector automotriz, al igual que el aeronáutico y otros, han sido designados como sectores no esenciales, es decir, no están homologados, Tocayo. Estados Unidos puede dar un manotazo, y ese es el riesgo, y decir, nos vamos a traer la proveeduría a Estados Unidos, no podemos estar dependiendo de un tercer país y vamos a promover para que esa proveeduría que alguna vez se fue a México regrese. Trump lo dijo varias veces durante su campaña, lo dijo cuando recién entró, hemos logrado construir una confianza, no podemos perderla. Uno, tenemos que homologar los sectores esenciales. México homologarlo a Estados Unidos y Canadá. Y dos, comenzar a operar antes, días antes de que abran las operaciones, las armadoras, por parte de los proveedores primer nivel, de tal manera que esos proveedores primer nivel puedan producir por lo menos de 5 a 7 días, puedan echar a andar los protocolos sanitarios estrictos que debemos tener para proteger la vida y la salud de los empleados, y por supuesto que una vez que eso ocurra, las armadoras puedan abrir también bajo estrictas medidas sanitarias, pero que ya puedan empezar a operar. El 33% de las exportaciones mexicanas de las manufacturas son el sector automotriz. Entonces, no podemos arriesgar a tener cadenas rotas globales de suministro, que nos ha costado tantos años, Tocayo. Eso implica, Pablo, que nos puede salir más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Sí, mira, yo nada más quería precisar algo. Es el 32.1 de las exportaciones totales. O sea, es mucho más. Y era el 33% de las exportaciones totales en 2019. O sea, ¿por qué es estratégico y por qué es esencial? La palabra esencial es una palabra netamente de salud, que es la que determinó el Comité Sanitario el 24 de marzo. Pero también en Estados Unidos sacaron al sector automotriz y ellos también tuvieron que parar. Lo que dice Wall Street Journal y otra prensa especializada
están planeando regresar el 18 de mayo. ¿Por qué 18 de mayo? Porque es lunes, pero están pidiendo que México también haga lo propio para que toda la cadena productiva funcione de una manera más adecuada. El término estratégico es más en términos económicos, de su importancia, de su impacto económico, de la generación de tecnología, de una serie de factores económicos esenciales. Por eso la diferencia entre esencial y estratégico. Esencial es un término sanitario decretada por las autoridades especializadas en el tema. Lo estratégico es más una definición en términos económicos. Me decías el caldo más, si sale más caro el caldo que las albóndigas. Yo creo que sí, nada más que aquí hay que, como bien lo dijo Eduardo, tomar todos los protocolos adecuados para que no haya problemas de recontagio, ¿no? Y en ese sentido, los protocolos de Alemania pueden ser de mucha utilidad. Claro. Ahora, es una industria altamente robotizada y automatizada, pero no en todos los casos. También en algunos procesos de producción es altamente intensiva en trabajo. No en balde tiene 1 millón de empleos, toda la automotriz y de autopartes conjuntas. Entonces, yo lo que diría es que tenemos que ver claramente qué parte del proceso y del suministro estamos viendo, porque la industria automotriz es muy diversa, muy compleja y muy amplia. Y por otro lado, no es lo mismo reabrir en una zona donde no hay contagio de COVID que abrir en una zona donde hay una alta tasa de contagio. Por eso creo que cada caso tiene que estudiarse en lo particular, dependiendo de las condiciones sanitarias que son muy diversas, tanto en México como en Estados Unidos. Un último dato. Pues aún la única empresa que tuvo utilidades de las 3 grandes en Estados Unidos fue General Motors. Tanto Ford como Fiat Chrysler tuvieron pérdidas. Y esto evidentemente también es una señal de alerta para las grandes armadoras en Estados Unidos. Hola, a partir de lo dicho por ustedes y sobre todo lo que ha mencionado Eduardo, Enrique, para pasar después el micrófono al propio Eduardo. De todas maneras, si regresamos el 17 o el 18, que es lunes, dices, yo la verdad no sé cuándo sale, si es 18, es lunes. De todas maneras, nosotros tendríamos que haber anticipado el inicio de actividades para que cuando empiecen los norteamericanos ya comiencen con algo que trabajar. O sea, debimos haber empezado antes si hubiéramos coordinado los esfuerzos trilaterales, hubiéramos trabajado como un clúster productivo, en donde para que yo ensamble algo, tengo que tener ese algo, y para que ese algo llegue aquí a mi escritorio, tú necesitas trabajar una semana antes. ¿Es así, Enrique? Sí, yo creo que estamos teniendo problemas de planeación, problemas de logística, entendiendo el rol que en la cadena productiva cumple México. Y como bien señalas, Eduardo, dado que somos proveedores, tenemos que entender que nosotros tenemos que arrancar antes. Y para poder arrancar antes, pues tenemos que tener perfectamente claro cómo vamos a atender la cuestión de salud. Y en ese sentido, yo lo que veo es que, dado que el gobierno ha demostrado sí. un descuido o poco interés o poco capacidad para atender el tema sanitario en los tiempos debidos, son las empresas, son las armadoras las que van a tener que cuidar las medidas sanitarias para que haya una sana distancia, para que se desinfecten la gente, para que se laven las manos. Va a tener que tomar las empresas esas medidas, pero sí tendremos que ya arrancar si no queremos ser desplazados y que Estados Unidos retome muchas de las funciones que a nosotros ahorita estamos haciendo y que seguramente ya lo están replanteando si les conviene tener la proveeduría en México o regresarla a Estados Unidos. No le demos pretexto a Estados Unidos de dañar a la industria automotriz, claro, que es el sector exportador más importante de México y generador de 1 millón de empleos. Arranquemos antes la proveeduría para que no afectemos la cadena productiva.
Sí, dicen que no les des pretextos, ¿no? De eso piden su limosna. Después de una pausa, vamos a las conclusiones. Será muy importante escuchar a nuestros invitados y especialistas en el tema, hablando de qué podemos esperar y qué no podemos esperar en este asunto. Tenemos 6 minutos para las conclusiones. Quisiera comenzar con Eduardo Solís. Eduardo, tus conclusiones con respecto a este asunto que hemos tratado en los pasados segmentos. Bueno, me parece que es muy importante ver hacia adelante la sincronía entre los países de Norteamérica y los principales socios comerciales de nuestro país. Tenemos que hablar de homologación de sectores esenciales y tenemos que hablar de sincronía en la apertura. Yo creo que es muy importante hacer notar aquí que no podemos empezar a seleccionar cuáles se abren y cuáles no. Tenemos que abrir por sectores. Y si hay una empresa que esté en un lugar en donde haya más porcentaje de contagios, pues más estrictos deben de ser los controles sanitarios, los protocolos sanitarios para esas plantas. Pero no podemos empezar a seleccionar, porque una sola planta, por ejemplo, en Matamoros, pues es la que provee de volantes a casi toda la industria automotriz en Norteamérica. Es el fabricante más importante de volantes en el mundo. Lo mismo ocurre con asientos y con otros productos en nuestro país en donde somos el más importante proveedor. Una sola planta. Entonces, la industria no va a poder abrir si hay plantas que están cerradas y que son proveedoras de esta industria, porque no hay alternativa. Y como bien lo hemos dicho aquí, no queremos que el gobierno de los Estados Unidos se empiece a replantear si esas cadenas globales de suministro rotas deberían regresarse a su país. Por supuesto. Ya, muchas gracias, tocayo. Enrique. Sí, Eduardo. Mira, como sabes, en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, nuestra eje rector de las investigaciones es la movilidad social. Y la herramienta principal de movilidad social es el empleo. Y teniendo un sector casi generador de 1 millón de empleos, no podemos ponerlo en riesgo. Esto afectaría la movilidad social del país. Y en un momento dado donde mantener los empleos y evitar el quiebre masivo de empresas, como ya se está dando y que no se está dando en el sector automotriz, sería un lujo, si no es que un despropósito. Entonces, es importante que actuemos a la altura de las circunstancias, activando o reactivando la proveeduría en tiempo para hacer cumplir con nuestro rol en la cadena productiva y así no afectar los empleos, el cierre de empresas y lograr mantener una movilidad social o afectar lo menos posible, que ya de por sí se va a ver muy golpeada con esta crisis, la movilidad social del país. Por favor. No. Pablo, adelante, tus minutos. ¿No escuchas? Sí, mira, yo creo, no, es que no te escuché. Miren, no hay que perder de perspectiva. Esta industria tuvo una gran crisis en el 2009 y a partir de esa crisis hubo una reorganización mundial, una reintegración y reconfiguración donde muchas armadoras trasladaron procesos productivos a México por menores costos. Cuando vino la interrupción de la cadena de suministro en Japón, también algunas armadoras japonesas trasladaron líneas de producción, incluso de ensamble total de autos, porque trataron de tener cadenas de suministro que no dependieran exclusivamente de Japón. Hoy, en el 2020, tenemos tres problemas fundamentales. Primero, tenemos una revolución tecnológica, la cuarta revolución industrial, que puede generar
el regreso de procesos productivos a Estados Unidos. Segundo, tenemos un tratado de libre comercio que va a entrar en vigor el 1 de julio con reglas de origen crecientes que van a generar también un problema de adaptación muy fuerte. Y tercero, tenemos un problema del que no se ha querido hablar, pero creo que es un problema serio. Tenemos un problema de seguridad muy fuerte en la zona del Bajío que ha generado fuerte protesta de Toyota, de Honda y de otras compañías, no solamente de las que producen autos, sino también de las que producen los suministros y las autopartes. Creo que el gobierno mexicano tiene que atender esas llamadas de atención porque es una industria estratégica, insisto en esto. Y creo que Eduardo tiene razón al decir que no puede ser por partes. Tendríamos que implementar protocolos muy eficaces y muy estrictos para evidentemente estar acordes con el proceso de apertura que ya está en puerta en Estados Unidos. Muchas gracias. Yo agradezco mucho, Eduardo Solís, mi aprecio, un abrazo muy fuerte, un abrazo virtual. Te agradezco mucho que usted haya estado con nosotros. Enrique Díaz Infante, como siempre, mi querido Enrique, muchísimas gracias. Pablo, mi querido Pablo, maestro, muchas gracias por haber estado con nosotros. Magníficos panelistas, magníficos expositores, especialistas en esta materia que nos han dado claridad sobre este asunto. A usted, sobre todo, muchas gracias por su atención y habernos recibido en sus hogares. Hasta la próxima aquí a fondo. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Tocayo. Gracias, Tocayo. Gracias a ustedes. Muy amable. Muy amables. Saludos, muchas Eduardo. gracias. Hasta luego. Próxima. Hasta luego. Y hasta luego, Tocayo. Hasta la próxima.